Hola gente, ahora se estuve. Uy, no todo el mundo lo conozca, espero. A ver. Estamos acá. Empezando a Stumble. Voy a editar con cachero. Usaron algunos así no era la portada de Stumble. Era diferente y ni de cómo era la portada. Estábamos sin un mapa y eso. Estamos entrando a Stumble. Vamos a jugar una partidita de mostrarme si lo matientos. Además me di cuenta que Stumble, en el logo de Stumble, el logo Stumble dice sí. Voy a esperar un grupo. Ok, uso con bots. Sé que tengo un moto, no tengo bots. Tengo rayo, la maleta y la bola de nieve. Eso es lo que tengo. Pero que son sobrinos, ¿no? Flash. Nunca le doy a nadie. No dicen seguro la sapura baby. No se quiera para cantar y no se me rompa su. Estamos entrando. Nadie otra cuenta también y esta está no sé de mejorar con el mote, pero tengo el mismo mote, pero ese mote está tengo el mote rayo, pero ese mote es igual pero está mejorado, o sea no es de bonita color. Porque se ve la primera se lo va el bot no empujo, gente. El bot fue el bot. Okay. Vamos. Toma bien el taquiano con a ver con una ola. Pues la idea, el mismo creo que le idea al mismo, porque en esta vez no se lo dan. Mira, si te acabo de me moleste. Ya no he parado porque es muy tarde. No es como que
vamos a jugar un mapa. No, siempre quise tener un mapa bueno. A ver si luego tengo un partido. Porque yo sé. No, partido. Pues chicas, mira, no se va en medio. No sé dónde está. Pero bueno,